grabación. Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos, equipo. Un gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a nuestra charla mensual de reforzamiento de la fortaleza mental. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. La realidad es que recibí bastantes comentarios de que están interesados de ansiedad, la enfermedad que no se ve, morir sin morir. A cargo, como cada uno de nuestros eventos, por la neuropsicóloga Marcela Guevara. Marcela, un gusto tenerte aquí como cada mes. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Ya muchas historias, muchas conversaciones, muchas pláticas, así que gracias por conectarse y es un temazo, no es porque lo haya hecho yo, pero de verdad es un temazo. Más de una vez uno se ha sentido como les voy a contar. ¿Quieren? Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar, vamos a darle un giro importante a esto. Lo primero que tengo que decirles es que esta charla no solamente es para reconocer la ansiedad. Esta charla es para que si tú sabes, crees o piensas que existe alguien que pudiera estar teniendo o padeciendo signos y síntomas de ansiedad, es una charla para salvar vidas. Siempre digo, hay que entender que lo que se vive con ansiedad es, como dice el título, morir sin morir. Es una enfermedad silenciosa que acaba con muchos, no solo del cuerpo, sino de nuestra emocionalidad y nuestra psicología. Siguiente, por favor. Les pongo las primeras 4 imágenes. Son 4 eventos y 4 elementos que creo que la mayoría o han vivido o van a vivir. Al principio estamos en una montaña rusa. En una montaña rusa, cuando estamos subiendo de la montaña rusa, hay un punto en el que comenzamos a sentir una serie de sensaciones difíciles en el estómago. Esa sensación de subida en donde nos ponemos muy nerviosos y podemos distinguir y reconocer signos y síntomas de ansiedad. Sin embargo, cuando nosotros bajamos de esa montaña rusa, la sensación se acaba, se disipa. Lo mismo sucede antes de casarnos o durante el matrimonio. Créanme, después del matrimonio ya no se siente ansiedad, se sienten muchísimas cosas, pero ansiedad ya se deja de sentir. Cuando vamos a dar una charla, cuando estamos frente a un público, cuando estamos teniendo esta conversación con muchas personas que nos miran y nos juzgan, o cuando estamos teniendo un proyecto, un trabajo o una situación de contrato, de firma, de crecimiento. Cada una de estas historias nos recuerdan y nos dicen que en algún punto hemos sentido ansiedad. Todas y cada una de las personas hemos tenido en algún momento una sensación que nos dice estoy nervioso, estoy ansioso. Sin embargo, en estos 4 elementos la ansiedad se termina. Por ejemplo, hoy uno de mis hijos tenía un concurso de oratoria. Había 5 o 6 finalistas, o niños de 9 años, y entonces veías que todos trataban de contener la respiración, cerraban los ojos, trataban de mantenerse en calma. ¿Qué estaban teniendo? Signos y síntomas de ansiedad. El corazón les palpitaba, agitaban un poquito la respiración, cerraban los ojos para evitar los pensamientos. Son sensaciones naturales. Cuando el evento pasa, las sensaciones se acaban. Siguiente, por favor. Lo que les acabo de contar se llama ansiedad ocasional o ansiedad normal, ¿sí? Esto quiere decir que esta ansiedad tiene una función. Lo que ya sabemos, y si no, se los quiero compartir, la ansiedad o los elementos de ansiedad tienen aparentemente una función. ¿Qué quiere decir? Prepararnos, como el miedo, para la huida o para la pelea. ¿Ok? Esas son las funciones específicas del cortisol. La ansiedad tiene una función. Voy de subida y entonces mi cuerpo en la montaña rusa y mi cerebro y mi cuerpo empiezan a decirme que estoy en peligro. Aunque yo sé que voy protegida y que voy bien cuidada y que no me voy a caer, los elementos del exterior le dicen a mi cerebro primitivo que estoy en riesgo, que estoy en peligro. Sin embargo, cuando la sensación del peligro se acaba, la sensación se acaba. Es proporcional. Y de verdad, quiero que vean esta presentación porque cada una de las diapositivas son súper importantes. Porque nos pueden dar datos muy generales, pero nos van a dar datos muy específicos para distinguir o no nuestro estado de ansiedad. Es proporcional al aspecto. ¿Qué quiere decir? Les recuerdo de mis niños que estaban hoy en un concurso de oratoria, pues
perdón, dentro de lo normal, uno respiraba agitado, otro se frotaba las manos, otro cerraba los ojos, hubo que uno que otro que soltó una lagrimita, pero era proporcional a lo que estaban viviendo y sintiendo. Es ocasional. ¿Qué quiere decir? Que no la tengo en todo momento, en todo lugar o en toda circunstancia. Se presenta y se va. Se presenta y se va. Cuando nosotros queremos reconocer que es una ansiedad normal, tiene que cumplir con estas tres características, con estos tres momentos y estos tres objetivos. Siguiente, por favor. Me vas a decir, entonces, a ver, Marcela, ¿la ansiedad tiene una función? Sí, esa función es anticipar para saber y prevenir los riesgos y para prevenir la situación que tengo que tener. Por ejemplo, ayer escuchaba un podcast que les quería recomendar para la ansiedad. Entonces, siempre los escucho yo antes. Y este chavo decía, nosotros tenemos que saber y entender que nuestro cuerpo evalúa todas las situaciones. Entonces, si yo me voy a pegar o bronquear con un chavo, con una chava, mi cerebro rápidamente va a comenzar a detectar todos los elementos que me pueden poner en riesgo. Su estatura, su condición física, su complexión, eh, su verbalización, su lenguaje, su expresión de ira. Entonces eso me va a hacer a mí tomar la decisión. Corro o peleo. Acuérdense que la función es huir o enfrentar. Huir o pelear. Lo que sucede cuando ya esto se pasa, yo puedo elegir, perdón, si huyo o corro. ¿Qué sucede cuando mi ansiedad ya no es normal? Y aquí es cuando comienza la charla en propiedad. Una ansiedad normal es repetida. Me sucede en muchos tiempos, tengo estas sensaciones de miedo, tengo esta sensación en el estómago de incomodidad, tengo estas sensaciones de manera repetida y desproporcionada. Todos los que alguna vez hemos vivido una sensación de ansiedad, no me podrán dejar mentir que de repente estamos en una película y comenzamos a hiperventilar. Y entonces empezamos a decir qué está pasando, qué está sucediendo, estoy teniendo sensaciones de ansiedad. Está desproporcionada, pero sobre todo también está fuera de tiempo y lugar. Las razones son magnificadas. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo estar en un evento chiquito y mis sensaciones de huida o de pelea son magnánimas. Voy llegando a la empresa y de repente veo y siento, no sé, alguien me da un codazo, y entonces yo tengo una sensación de miedo, tengo una sensación de huida o una sensación de lucha y me le dejo ir a la persona como gorda en tobogán. Eso es cuando una situación de ansiedad ya no es normal. Tiene interferencias en mi vida diaria, interfiere en las cosas que antes yo hacía. Y es muy común escuchar y decir, bueno, pero sí duerme. No nada más es el dormir o el comer, es el hecho de que no presto atención, tengo pérdida de concentración, ya no hago las cosas que me gustaran, me siento apático en algunas o muchas de las cosas que tenía. No puedo controlarla. Regreso al ejemplo de mis niños. Esos chiquitos que estaban tratando de respirar y tratando de controlarla eran funcionales. Esta situación de ansiedad, cuando ya no es normal, ya no la puedo controlar. Mi cerebro va a 240 kilómetros por una carretera en la que mi atención y mi control afectivo y cognitivo ya no tienen una función. Buscan constantemente la evitación o la huida. Evitaré las situaciones y en los momentos en los que creo o supongo que esto puede hacerme mal. Deja de ser normal cuando las razones que tiene mi ansiedad ya no son razones. Mis pensamientos hacen que las cosas de bajo riesgo, y esto es súper importante, se conviertan de alto riesgo. ¿Cómo qué, Marcela? Salir a la calle. Eh, la entrega de un trabajo, la entrega de un proyecto se vuelven incapacitantes. Dejo de comer, dejo de dormir, no quiero presentarme al jefe, empiezo a tener mutismo, me sudan las manos. Ya mis situaciones o mis aspectos físicos, mis síntomas físicos están limitando mi calidad de vida. Deja de ser normal
cuando no solamente interfieren en mis actividades diarias, sino que son incontrolables, evitando lugares, eventos, personas y situaciones. Siguiente, por favor. Antes de que entremos a lo que es la ansiedad, yo necesito, acuérdense que esta plática es para ustedes, pero también para salvar vidas. Las vidas que están a su alrededor, con sus compañeros, con sus familiares, con sus amigos, con sus hijos. No es ansiedad, aunque por momentos, y la clave es momentos, se sienta igual. Lo que no es un trastorno de ansiedad es un traumatismo por un factor estresante. Esas situaciones en las que la persona tiene un evento traumático, como si ve un asesinato o una muerte, si ve una captura, si es símbolo, si es objeto de un abuso, si es objeto de un secuestro, por ejemplo en México, eso hace un factor estresante, que el cerebro esté reviviendo para procesar ese evento. Se siente muchas veces igual, pero no es lo mismo. Un trastorno por estrés agudo, cuando hay un traumatismo craneoencefálico o cuando hay una pérdida abrupta, eso es un estrés agudo. Una de las personas que más vivieron un estrés agudo durante los últimos años fueron el personal de médicos y enfermeras que estuvieron trabajando el COVID. ¿Por qué? Porque ellos constantemente tenían que estarse enfrentando a situaciones de estrés y de día a día, de factor de rapidez para la solución de problemas que provocaban esta sensación de estrés. El trastorno de adaptación, y esto es muy asociado o muy relacionado a los niños, es cuando el paciente tiene una separación de la familia y tiene que adaptarse a otra familia, o cuando se le quitan sus factores de apego, ¿ok? Y por último, el estrés postraumático es, después de un evento traumático, el paciente tiene rasgos de ansiedad, pero no es un trastorno de ansiedad. Siguiente, por favor. Quiero compartirles estas, son puras imágenes, pero es lo que puede provocar que nos dé ansiedad. Y le tengo que prestar mucha atención y les pido que me presten mucha atención por lo siguiente. La causa principal para detonar en un punto de nuestras vidas ansiedad son los factores genéticos. Oye, Marcela, ¿pero por qué es tan importante? Porque si yo tengo ansiedad, quiere decir que una generación superior a mí tiene ansiedad y que soy portador de la hipersensibilidad ya les diré, del cortisol y de la serotonina para dar ansiedad. Entonces, si yo tengo ansiedad, es más probable que mis hijos tengan ansiedad en un gran porcentaje. Mucho más que una vida precaria, que una vida circunstancial. Existen ataques de ansiedad en menores de 6 meses, ya vistos y comprobados, en un ambiente funcional no estresante. El siguiente factor es, en la misma proporción, sí, claro, los bebés pueden presentar trastornos de ansiedad desde la madre. De hecho, Ana, es una muy buena pregunta o muy buena observación. Cuando la mamá presenta ataques de pánico, ataques de ansiedad o situaciones, que es como mi imagen número 2, familias discordantes, problemas familiares asociados y que producen ansiedad, el bebé recibe, así como recibe la proteína por el cordón umbilical, recibe esas sensaciones de ansiedad. Y entonces, al nacer, él tendrá una doble probabilidad de presentar ansiedad, trastornos de ansiedad. Entonces, la segunda es esa, factores, familias y situaciones en las que el desarrollo del individuo no sean propicios para una patología saludable, una una psicología saludable. La tercera, es los estados de ánimo. Cuando nosotros tenemos un perfil psicológico relacionado a padecimientos como trastorno de déficit de atención, depresión, que yo les digo siempre, la depresión y la ansiedad son primas hermanas, y trastornos obsesivos compulsivos. Si tú o familiares directos tuyos de 2 a 3 generaciones tienen cualquiera de estas patologías, es más probable que en estados compartidos presenten trastornos de ansiedad. La otra es la obesidad. Está comprobado que el estado físico, como el sedentarismo, el sobrepeso, la diabetes, el hipotiroidismo
Las arritmias es cuando el corazón no funciona de manera regular, o el asma provocan sensaciones de ansiedad o trastornos en el estado del afecto. Siguiente, por favor. Esta, híjole, de verdad yo cuando la hacía había dos cosas que dije, le tengo que decir a todas las mujeres de Weltex esto. Uno, el café, un mal café puede provocar sintomatología de ansiedad. Marcela, ¿qué es un mal café? No quiero decir marcas ni lugares, pero un café que esté más de 5 horas en una cafetera regular es propicio de grandes estados y aspectos de ansiedad. Yo les comparto, espero que no haya ningún problema de marca. A mí el café del Oxxo me provoca taquicardias al grado de un ataque de ansiedad. Ni modo, lo aprendí por la mala, soy muy cafetera. Entonces, tenemos que tomar cuidado, tanto hombres como mujeres, en el consumo de cafeína y la calidad del café que se consume. Dos, para las señoras, todos los medicamentos o cosas naturistas asociadas a la baja de peso, los hombres también, pero son menos propensos a tomarse lo que les dice la comadre. El mexicano tiende a tomarse más fácil lo que le dice la comadre, la amiga, la señora holística y naturista, que el medicamento que le receta el doctor. Entonces, la Garcinia cambogia está comprobado en estudios de 3 fases, que quiere decir de 3 niveles diferentes, que provoca ataques de ansiedad. Ahora les voy a decir cuáles son los signos. También los corticosteroides. ¿Cuáles son? Todos los que tienen que ver con la desinflamación, como por ejemplo para el asma, como para infecciones gastrointestinales, urinarias o pulmonares. Todo lo que contenga corticosteroides puede producir, en periodos cortos de consumo, puede provocar sensaciones de ansiedad. Anfetaminas. Todos los medicamentos que están asociados para el control de peso provocan sensaciones de ansiedad. Existen en muchos países donde ya están suspendidos las anfetaminas para el consumo de la pérdida del apetito. En México no, todavía se venden con receta y de manera muy personal, les digo, no lo consumo. Los ataques de ansiedad pueden triplicarse. Consumo de alcohol. Nosotros sabemos que el consumo de alcohol en dosis mayores a las digeribles, a ver, todos somos aquí adultos, pero no sé si sepan que un consumo digerible es una copa por hora, a proporción de un vaso de 250 mililitros de agua. Esa es la dosis adecuada. Todas las dosis posteriores hacen un uso excesivo del hígado para depurarlo y por ende empieza a tener sensaciones de compensación respiratoria y por ende sensaciones de ansiedad. Y bueno, pues no podía no decir las sustancias, las drogas como la cocaína en mayor espécimen y los estados de marihuana asociados a la depresión. La gente que consume marihuana y presenta signos y síntomas depresivos es una combinación para presentar ataques de ansiedad. Siguiente, por favor. Oye, Marcela, bueno, yo siempre les digo, yo no puedo no hablar del cerebro. Yo no puedo no decirles qué sucede con el cerebro. El cerebro funciona de esta manera. En el momento en el que nosotros comenzamos a tener una situación amenazante, empezamos a segregar cortisol y adrenalina. Recuerden que una es para generar oxígeno y preparar nuestros músculos para huir o correr, y el cortisol es el que hace que nosotros prestemos una mayor atención y una mayor fortaleza en un momento de riesgo. En ese momento ya nuestro cuerpo comienza a prepararse y empieza a decir, aquí hay algo que hacer. El lóbulo prefrontal, este que tenemos que se llama frente, dicen que las personas frentonas como yo, dicen que tenemos un mejor lóbulo frontal. Ojalá sea verdad, estoy bien frentón. El lóbulo prefrontal lo que hace es evalúa. ¿Se acuerdan cuando yo les dije al principio, a ver, lo que hace mi cerebro es prepara y escanea el ambiente y dice, ¿valdrá la pena echarme el pleito con el jefe? Ya no hablemos de golpes. ¿Valdrá la pena decirle esto? ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede suceder? ¿Esto sirve? Y entonces empieza a evaluar
cada riesgo y cada posibilidad de acción. Cuando el lóbulo prefrontal termina de escanear y de evaluar como en una computadora, toma el reconocimiento de actuar o no actuar. El problema radica que nuestro cerebro hace todo este proceso, pero no existe un riesgo real. El cerebro está creando o fabricando una amenaza. Por eso, una persona que sale a la calle y tiene miedo al exterior, empieza desde el medio a fabricarse ideas y miedos, como qué pasaría si hay un tsunami, qué puede pasar si de repente salgo y hay un terremoto, o le tengo una fobia a las arañas, aunque las arañas no representen realmente un miedo real. Desde esa amenaza pequeña, el cerebro termina de completar la amenaza magnificándola. Y al magnificarla, se va haciendo ese círculo vicioso. ¿Qué sucede? Que hace que la ansiedad se prolongue o se haga, no eterna, pero que se haga una patología, un trastorno. Que empezamos a tener razones o ideas para vivir de esta manera. Y entonces nos convencemos diciendo, es que estamos en COVID todavía, mejor no salgo. Es que las arañas sí son peligrosas, Marcela. Existen 2 arañas que pueden matarnos. Es que, de verdad, si yo me enfrento a mi jefe y le digo lo que pienso, no solo va a correrme, va a mandar un memo a todas las empresas del mundo y yo me voy a morir de hambre. Reacciona con fatalismos. Al que no haber una amenaza real, el cerebro tiene que darle un sentido. Y desde ese sentido busca ese desconcierto. Más adelante viene, pero se los quiero platicar, lo que llamamos el secuestro de la amígdala, y es un término ya médico, en donde el secuestro de la amígdala implica que el cerebro está totalmente dominado por el cúmulo de razones fatalistas, haciendo que las emociones solamente estén vibrando en el miedo, la huida y la ansiedad. Siguiente, por favor. Perdón, alguien escribió algo, lo voy a leer en lo que pasa. Nos acostumbramos a los estados de ansiedad y los normalizamos. Sí, quiero decirte que se llama ansiedad funcional. La ansiedad funcional es precisamente eso, el acostumbrarse. Existen 2 ansiedades, el trastorno de ansiedad per se y la ansiedad funcional. Si ustedes teclean ansiedad funcional, es precisamente eso, acostumbrarse a la serie de sensaciones, taquicardia, sudoración, el movimiento de la pierna, ¿cómo le dicen? El hueco en el estómago, la acidificación del estómago. Entonces llegan y me dicen, Marcela, todo me cae mal. Pues cómo no te va a caer mal si tienes todo acidificado el intestino y el tracto, y esa es ansiedad funcional. Pero me va genial. Lo platicábamos la sesión pasada, los que se ponen a procrastinar y hasta el último minuto vamos a hacer la actividad, porque así funciono. No, eres una persona ansiosa funcional. Simplemente, aquí hay 13 principales tipos de ansiedad. No puedo, de verdad no puedo decir, no hombre chavos, no se preocupen, esta no la pasamos. Porque muchas veces creemos que simplemente por el hecho de dormir y comer no tenemos ansiedad. Se los hablo nada más así, yo voy a hablar de 10, hay 16 de hecho, se me hizo como muy funcional la imagen. Está el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad por separación, el mutismo selectivo, las fobias, el trastorno de angustia, agorafobia, fobias específicas, que hay un chorro, trastorno de ansiedad por medicamentos, como el de la fenilalanina, ahorita les platico si no saben qué es la fenilalanina, el trastorno de ansiedad por una afectación médica en estado comórbido, los ataques sintomáticos limitados, la ansiedad generalizada con irregularidad, el Kilai-Cap, que la verdad es como el dato que pueden llegar a su casa y decir, hoy aprendí algo sobre el Kilai-Cap, la fobia social y los ataques de nervios. Les platico, ok, Alondra, ahorita te leo. La siguiente, por favor. Les platico simplemente lo de la fenilalanina para que no perdamos el hilo. El Canderel, perdón, pero así se llama, Canderel, ese regulador de azúcar,
tiene fenilalanina. No sé si ahora todavía, porque ya somos más responsables, pero antes lo tenía. Y ese era un precursor, es como una sustancia adictiva que provocaba ataques de ansiedad. Es algo que hoy, si todavía lo consumen, dejen de consumirlo. Por ejemplo, cámbienlo por un sustituto de azúcar de otro tipo. Con tal de no tener calorías, le introducían la fenilalanina. La stevia ya tiene stevia. La stevia es una planta, es un azúcar que tiene un endulzante. Ahora hay una cosa más pro que se llama monk fruit. Pero a lo que voy es cuiden su alimentación, cuiden lo que consuman porque puede estar detonando factores de ansiedad. Ya se los he dicho muchas veces, colorante número rojo, colorante número 5, el rojo. Por ejemplo, ayer hicieron un estudio donde la cantidad del sodio de unos taquis, de unas papas taquis, era de 2.000 miligramos por bolsa. Imagínense la ansiedad que no puede llegar a tener uno con 2.000 miligramos en una bolsa de sodio. Bien, sigo en mi tema. Síntomas. Marcela, está genial. ¿Qué es eso? ¿Cómo se siente la ansiedad? Quiero que me digas todas las cosas o las principales cosas en las que yo puedo reconocerme o entender la ansiedad. Nerviosismo. Híjole, es que algo va a pasar, no sé qué me pasa, pero algo puede pasar, no, me siento muy incómodo, siento que algo malo está sucediendo o va a suceder. Sensación de un peligro inminente, es que me tengo que guardar, tengo que cerrar. ¿Se acuerdan cuando estábamos en COVID y teníamos que llenar de antibacterial y de spray todas las cajas y todas las personas y llegar a bañarse? La sensación de peligro inminente, por siempre y para siempre. La hiperventilación. Estoy metiendo mayor cantidad de oxígeno de la que mi cerebro puede procesar y sacar. Sudoración. La sudoración no solamente es en las manos. Puedo tener sudoración en el cuero cabelludo, puedo tener sudoración en la parte baja del cuello, puedo tener, híjole, no, Saúl, ahora digo, los pies, puedo tener en la espalda, sudoración constante, temblores, cualquier parte del cuerpo puede temblar. Tengo un chico de 14 años que le tiembla el párpado izquierdo. Otro que hace este movimiento y cuando deja de hacerlo, las manos hacen esto. Pueden temblar, cualquier tipo de extremidad puede vibrar o brincar cualquier músculo facial. Cansancio o debilidad. Me siento súper cansado, me siento súper débil, no me puedo levantar, de verdad es que no descanso, bla, bla, bla. La incapacidad, ahora contesto, Cristian, incapacidad para dejar de pensar en la preocupación actual. Híjole, le tengo que contestar a Cristian. Híjole, no, le tengo que contestar a Diana. Híjole, no, oye, Marcela, pero no, es que lo tengo que hacer y lo tengo que hacer. Estoy secuestrada mentalmente por mis propios pensamientos y entonces no puedo romper el ciclo. Problemas para conciliar el sueño, problemas para tener un sueño reparador, problemas gastrointestinales de todo tipo, incapacidad para controlar mis preocupaciones y entonces las llevo al máximo y una búsqueda de evitación a las situaciones que me generan ansiedad. Como por ejemplo, híjole, hablar con Carlos me produce mucha ansiedad, mejor lo evito. Hablar con Frida o acercarme a Frida me provoca muchísima ansiedad, me da de todo. Entonces, huyo. Prender la cámara me genera tal cosa y entonces lo evito. ¿Ok? Siguiente, por favor. Dentro de las principales patologías de ansiedad, yo tengo que clasificarlas con 3 síntomas. Esta charla no era a médicos, esta charla no era a personal de salud mental, es a personas, a chavas y chavos que saben y que entienden, pero que necesitan saber. Entonces tengo que ir por ahí. Lo más importante que tienes que saber, porque en medida de que tú des tus signos y síntomas de forma correcta, tu diagnóstico será correcto. Trastorno de ansiedad generalizada. Los 3 síntomas principales son la desproporción a las situaciones. Levantarme tarde va a hacer que me muera. No entregar el trabajo a tiempo me van a correr y me voy a morir de hambre. Saltan. Constantemente hay una sensación de que las cosas no están funcionando y de que las preocupaciones
saltan constantemente y abarcan otras áreas de mi vida. Dejo de comer porque estoy preocupada por Anavera. Dejo de dormir porque digo, híjole, ¿qué va a suceder o hacia dónde va a ir? Y por ende no me permiten funcionar. Este de trastorno de ansiedad generalizada es el más diagnosticado. Para efectos prácticos es el que más se utiliza como una forma diagnóstica para los medicamentos. Trastorno de ansiedad por separación. Esto se da comúnmente en niños, pero puede darse en adultos. Es un miedo irracional a que las personas se separen de su vínculo de apoyo o afecto. El mutismo selectivo. El mutismo selectivo es a partir de un evento traumático que el paciente no siempre recuerda, deja de hablar de forma voluntaria. Tengo un chavo que mataron a su papá frente a él y a partir de ese momento ha dejado de hablar. Solo habla conmigo. Con nadie más se comunica. Sus habilidades neuropsicológicas funcionan a la perfección. Fobias. Fobias hay un chorro y quiero nada más darles como las principales. La fobia es un miedo irracional, desproporcionado en cantidad, en calidad y en tiempo con respecto a algo. Las fobias, les puedo decir que la aracnofobia es a las arañas, la tricofobia a los patrones circulares, uno dentro del otro. No quise traer una imagen porque yo tengo tricofobia. De hecho, mis hijos de manera heredada, 2 de ellos tenían, o pues tienen creo que tricofobia. Y a raíz de eso, yo he hecho como una terapia de exposición a la tricofobia. Pero la verdad no me animo a traer. La acrofobia es a lugares altos. La agorafobia a espacios abiertos. La neofobia a espacios cerrados. Y así me puedo ir, fobia social al relacionarse con otros. ¿Ok? La tripofobia solo me da escalofríos, pues qué suerte tienes, Miguel. A mí me puede de verdad provocar una sensación de ausencia en la respiración. Así que, muy bien. El trastorno generalizado de angustia. ¿Qué pasa? Aquí me tengo que detener un momento. El trastorno de angustia, ¿sí? Es la sensación posterior a un ataque de pánico. Las siguientes diapositivas nos van a ayudar a diferenciar un ataque de ansiedad de un ataque de pánico. Pero el trastorno de angustia es el miedo a que vuelva yo a tener un ataque de pánico. Y sí, son diferentes, el ataque de ansiedad y el ataque de pánico. Siguiente, por favor. En lo que sucede, nada más les comparto. Bueno, fobia social. Hay una agorafobia, que es un miedo irracional al exterior, que muchos de los seres humanos desarrollamos o desarrollaron agorafobia pospandémica, en este momento se llama endemia, es por ese miedo a exponerse al germen y al exterior. La fobia social es más común de lo que nosotros creemos y es el paciente tiene hiperventilación asociada al juicio de los otros. Y entonces desde la fobia social puede desarrollar también actos de procrastinación. Asociada a sustancias como la fenilalanina, los medicamentos, las drogas. Por otra afectación médica, cuando el paciente tiene una lesión cerebral y con consecuencia de esa lesión cerebral, el cerebro empieza a tener ataques de ansiedad por una cuestión eléctrica. Y el no especificado, que siempre digo, que el no especificado es el doctor no supo qué ponerle, pero sabe que es ansiedad y hay que medicar. Siguiente, por favor. ¿Cómo se siente un ataque de ansiedad? Empieza primero a comenzar el ritmo cardíaco a acelerarse. ¿Sí? Les platico un evento que he platicado con respecto a la ansiedad y que no nos damos cuenta del incremento de nuestro ritmo cardíaco. Estaba yo en Disneyland y entonces íbamos a la Torre del Terror. Para los que no sepan qué es la Torre del Terror, es un elevador en donde la verdad es que no te sueltan tan alto, pero te hacen creer que sí. Estando arriba, te dejan caer, aparentemente caída libre, y luego te vuelven a subir y te vuelven a caer. Yo ya sabía lo que iba y lo que me provocaba, pero entonces yo iba con mis hijos y les dije, no se preocupen, yo me subo con ustedes. Estoy en la fila, esperando las dichosas y eternas filas para subir al juego, y entonces mi reloj empieza a mandar avisos, ¿sí? Porque se te empieza a incrementar el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, y entonces comenzó a ser anormal. Los relojes inteligentes
van midiendo y haciendo frecuencia y una estadística de tu forma. ¿Qué sucedió? Empezó a palpitar tan rápido o mi ritmo cardíaco se aceleró tanto que estos relojes tienen una aplicación que en un momento en el que tus límites normales son excesivos, hacen una llamada de emergencia. Y entonces empezó a mi marido a sonarle el teléfono desde la llamada de emergencia porque estaba avisándole que a mí algo me pasaba. Él estaba al lado mío y se reía de mí. Pero era la forma en la que mi ritmo cardíaco se estaba acelerando ante una situación de miedo. Yo estaba presentando un ataque de ansiedad. Tenía una sensación de ahogo en donde no puedo llenar los pulmones, no puedo respirar y todo tiene que jalar el aire. Tengo temblor, sudoración y dolores de cabeza muy fuertes. De esas veces en las que te levantas con dolor de cabeza o tienes las quijadas atoradas, trabadas. Ese bruxismo que hace que estés rígido, porque el cuerpo está tenso, no te has dado cuenta lo tenso que está. Tengo un miedo irracional o una conducta excesiva. En mi cuerpo estaba creyendo que se iba a morir al caer de esa manera en ese juego. No puedo parar mis pensamientos. O sea, el lóbulo frontal ya está totalmente muerto, dormido, no funciona. Y entonces, después de que todo este proceso tarda o pasa, generalmente es de 3 a 5 minutos, comienzo a sentirme mejor. Comienzo a creer y ver que la situación puede pasar. Y entonces, aquí siempre les digo, elijo pedir ayuda porque no quiero volver a vivir esto que viví no es normal y no es natural, o elijo aguantarme y decir, ya pasó, seguro era por el juego, yo no tengo nada. Siguiente, por favor. ¿Cómo se siente un ataque de pánico? Y para esto escribí y se los quiero compartir así, una experiencia que me comparte una de mis pacientes sobre la sensación del ataque de pánico. Y dice así, estoy bien, me siento bien, pero siempre tengo el miedo de que algo de esto me vuelva a pasar. Estoy en la nada, pero comienzo a acelerarme. Miro alrededor y digo, ¿por qué? ¿Qué vi? ¿Qué sentí? ¿Qué pasó? No sé en dónde está mi cuerpo, pero está en un pánico total. Ya no puedo controlarlo. Se me oprime el pecho, me ahogo. Estoy sintiendo que me da un infarto al corazón. Tengo un terror paralizante. De verdad me muero. Me estoy muriendo. No puedo más. Si no he perdido la conciencia, en este caso era ella en un momento, si no siento que me he desmayado, grito, lloro sin cesar. Llorar sin saber me calma y poco a poco comienza a bajar. En los peores momentos, si creo que me he sentido no lo suficientemente mejor, pido que me lleven a urgencias, porque esto no pasa, me voy a morir. Me inyectan un calmante y me dicen, por favor, es solo un ataque de pánico. Y yo pienso, ¿solo? Pero si me estoy muriendo, ¿no entienden que salgo corriendo sin rumbo? Pasa, estoy cansada, mi cuerpo muy sensible y vulnerable, con mucha ansiedad, pero sobre todo con un gran terror a que esto regrese. Si ustedes se fijan, esta experiencia narra exactamente cómo sucede un ataque de pánico. No necesita tener algo, no necesita haber sucedido algo, simplemente pasa. Estamos en una película y sin saber mi cerebro hizo conexiones que no atendí y empiezo a tener ese terror. Ya no lo puedo controlar. Un ataque de pánico, quiero decirles, no se puede controlar. Un ataque de ansiedad puede medio pasar, medio respirarse. Un ataque de pánico no. Un ataque de pánico te da y te dio y tienes que esperar a que pase. La mayoría de las veces los ataques de pánico requieren un medicamento inmediato de ayuda. Ya hablaré de fármacos. Pero genera un pánico terrible, un miedo terrible. Yo he tenido pacientes
que llegaron porque sentían que tenían problemas de corazón, creo que ya se los había comentado alguna vez, que creían que tenían infartos constantes, pero que no pasaba nada, electros normales. Lo que tenían eran ataques de pánico. Siguiente, por favor. Les quiero compartir rápidamente lo que significa o cómo son los fármacos para ayudar. Quiero decirte que si tú tienes, después de todo lo que hemos platicado, ideas, signos o síntomas de ansiedad, necesitas tratarte. Un especialista va a ayudarte a reconocer las formas, el grado de ansiedad o de ataque de ansiedad que tienes, porque hay leve, leve moderado, moderado, incapacitante. Pero saber el grado en el que estás y la ayuda que tiene. Los principales fármacos son recaptadores de serotonina. La serotonina es el químico de la felicidad, ¿ok? La ansiedad es una falta de recaptación o un exceso y un cúmulo de producción de serotonina. Por eso tiene mucho que ver con la genética. Es un trastorno químico que hace que el cerebro se sienta en una sensación de huida constante. Los fármacos actúan como un tranquilizante, disminuyen los síntomas en minutos. Por eso nuestra historia era una inyección de un calmante. Los disminuye es en minutos. Tanto la intensidad como la frecuencia. Acuérdense que un ataque de ansiedad es frecuencia, intensidad, desproporción. Fungen como inhibidores de serotonina. Y hay unos que regulan la serotonina y otros que evitan que se junte y se contraiga la serotonina. Los principales medicamentos para eso son estos: el Alprazolam, el Prestige y el ansiolítico, ¿ok? Siguiente, por favor. Ya que hablamos de procesos y terapia, tengo que decirles que los trastornos de ansiedad son una antesala a una situación afectiva mayor. Y entonces, la forma correcta para el tratamiento es fármaco y terapia. No hay más. Hace un momento leía, creo que era Miguel, y decía, yo he tenido eso, fármacos y terapia. Si ya has tenido un ataque de pánico, necesitas ambas. Si tienes un compadre, doctor, y le dices, oye, ¿sabes qué? Como que tengo ansiedad, compadre. No, hombre, compadre, esas son cosas de antes, hombre. Los mexicanos no tenemos ansiedad. Mira, chútate estas pastillas y te vas a sentir mejor. No va a pasar. Si tú no tienes un tratamiento farmacológico y terapéutico, la ansiedad no va a cesar. Vas a dormir los síntomas, eso sí, pero no va a remitir el trastorno de ansiedad. Siguiente, por favor. Cosas importantes. Antes de hablar, estoy en la de los podcasts, ¿de pronto? Ok. Antes de hablar de esta situación de los fármacos, yo quiero decir algo. Los fármacos de la ansiedad necesitan tomarse con cuidado. Uno, estaba la semana pasada en una junta con unas personas, unos chavos, y decían, Marcela, el otro día estoy tomando la Alprazolam, porque aparte me dijo, estoy tomando Alprazolam de 20, una por la noche, y me tomé 2 cubas, no sabes lo mal que me sentía. Y le dije, es que las cubas sobraban. No se pueden estar consumiendo ansiolíticos con alcohol. Regla número 1. 2. Los fármacos van a comenzar a hacer efecto prolongado de 4 a 6 semanas. Existen, por ejemplo, unas gotas de emergencia, así les llaman. Estas gotas de emergencia lo que hacen es que tomas 1, 2 o 3, dependiendo tu peso y talla, y en minutos adormecen el síntoma para evitar que tengas un ataque de pánico o para evitar que tengas un ataque de ansiedad que desemboque en un ataque de pánico. Sin embargo, tengo que decirte que el procedimiento natural es que el cerebro deje de estar primero tan sensible a la ansiedad, porque quedamos muy vulnerables. Las personas que hemos tenido un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, nos sentimos como a flor de piel, por eso el miedo de que vuelva a pasar. El medicamento tomado en tiempo y forma, lo que hace es que bajen esos niveles y esas sensaciones de que nos va a volver a pasar, y por ende el cerebro empieza a bajar la cantidad de cortisol como en un estado de alerta o alarma. Entonces, si no te lo tomas como debe de ser, si te lo tomas hoy sí y mañana no, te va a ir fatal.
Tienes que tomarlo y tener de 4 a 6 semanas. Después de esas 4 a 6 semanas, tú necesitas entrar a un proceso terapéutico. De verdad, yo no quiero vender nada a nadie, pero hay muchísimos pacientes que llegan a procesos psicológicos después de haber dado vueltas con muchos fármacos porque nada más fueron con el psiquiatra a tomarse el medicamento. Necesitan un proceso integral. Y el proceso integral, después de esas 4 semanas donde tus niveles bajaron, necesita comenzarse. Y eso tarda 4 semanas en empezar a dar resultados en tus causas. Entonces, calcula que para un tratamiento de ansiedad tú necesitarás aproximadamente 6 meses de fármaco y 6 meses de terapia. ¿Por qué, Marcela? Porque es lo que tarda el cerebro en bajar sus niveles químicos y lo que tarda el cerebro en bajar sus niveles conductuales. Súper importante que yo lo diga, porque hay pacientes que creen que en 5 semanas o que en 4 días esto ya se acabó. También necesitamos reconocer la genética. Si yo tengo un factor genético de corazón, pues cuido mi corazón. Si yo tengo un factor genético de ansiedad en mí o en mis hijos, lo anticipo. Lo anticipo a través de la atención plena, lo anticipo a través de estas charlas y poner en práctica, lo anticipo a través de conocer más sobre mí y sobre mi estado químico y físico. Eso hace que quizá se brinque y no se detone un trastorno de ansiedad en ti. También tienes que reconocer que puede ser el padecimiento, puede irse, pero puede volver, igual que la depresión. Tendrás que aprender a controlar y manejar la ansiedad en diferentes y pequeños momentos, sabiendo que es un padecimiento que puede regresar. La ansiedad no se cura, la ansiedad disminuye, pero puede botar o detonar en cualquier momento. Ahora sí voy a los audiolibros y los podcasts. Por eso yo les decía que yo había tenido que hacer mi chamba de audiolibros y podcasts. Hay muchísimos libros de ansiedad, pero si algo he visto en ustedes es que les gusta escuchar más que leer. Y entonces por eso decidí mandarles estos podcasts. Hay muchos podcasts sobre la ansiedad, seguramente van a encontrar muchos, pero les dejo estos dos. Se llama Psicología al Desnudo, ustedes lo pueden buscar en Spotify, y se llama Cómo sanar la ansiedad. Es el episodio 14, ya más fácil no se los puedo poner. También, dentro de todo el marketing de Se Regalan Dudas, hay muchos episodios sobre la ansiedad. En el caso, yo te sugiero de la temporada 2, el episodio 28, Manejar mi ansiedad, sabiendo y reconociendo que ustedes ya reconocen que tienen ansiedad. En YouTube, si les gusta ver mientras trabajan, hay una cosa que se llama El arte de calmar tu ansiedad, el episodio 277. Siguiente, por favor. Pensé y dije, bueno, ya si no leemos, si no escuchamos un podcast, si no nos gusta el audiolibro, vamos a utilizar estas apps. Estas apps están todas diseñadas bajo 3 premisas principales. Una, el reconocimiento del pensamiento. Todas tienen una base cognitivo-conductual, que son como ver tus pensamientos y tus creencias. Tienen una base de pensamiento, tienen una circunstancialidad, o sea, prestarle atención a tus sensaciones y hacerte regresar. La primera se llama Worry Watch, o sea, ver tu preocupación como tal, y es observar si los pensamientos fatalistas que estás teniendo realmente están ocurriendo. Entonces, en la misma aplicación te hace como algunas preguntas sobre el evento para escribir lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y detectar si hay una discrepancia. Estoy pensando esto, pero estoy sintiendo esto. Y te va haciendo constante. Una que se llama Mind Shift. Esta es un diario de pensamientos, en donde todos los días vas a ir compartiendo tú y otros tus pensamientos, sus ayudas y sus ideas para el manejo del pensamiento automático y los efectos de ansiedad. El Breathe to Relax, esta en especial la recomiendo mucho. Son formas en las que te van enseñando para respirar diafragmáticamente, y así con el diafragma. WhatsApp es de las más completas que hay y utiliza audios de relajación, es que las anoté porque eran importantes, juegos, un autorregistro y un grupo de apoyo, ¿sí? Como una comunidad que te ayuda y te entiende en esos momentos de ansiedad. También está otra que se llama Stress Doctor,
que te ayuda como a medir tu nivel de estrés, pero me voy a la última, antes de que se me quieran desconectar, que se llama Headspace. Headspace es ya toda una plataforma de salud mental. Ustedes la pueden ver en cualquier plataforma, Google o iOS. La pueden ver en Netflix. En Netflix ya hay muchos episodios basados en Headspace, que se llama Headspace, y tiene varias aplicaciones basadas en la atención plena. Toda ya una comunidad de salud mental práctica y digital. Entonces, sí se puede reducir la ansiedad, sí puedo trabajar mis efectos colaterales a la ansiedad, pero tengo que saber fármaco, medicamento, consistencia y hábitos. Muchísimas gracias por escucharme hoy. Voy a leer el chat para ver algunas de las preguntas, o si hay preguntas, no lo sé esta vez, házmelo saber. Muchas gracias, Marcela. Si tienen preguntas, recuerden que pueden encender su micrófono o ponerlas en el chat. Gracias a ustedes, Dani, Yasmín, Karen, América. Ay, fíjense las mujeres, qué bonitas, siempre me agradecen. Gracias, Miguel, Diana. Dice, frecuentemente siento que me ahogo al comer o al beber agua y ya no puedo comer bien. Sí puedes, es que estás sobreatendiendo en la hora de la comida, creo que puede ser por ahí. ¿Qué se puede hacer cuando tiemblas el ojo? Es que si yo te ayudo de manera muy periférica, o sea, no puedes controlar algo tan involuntario como el movimiento o el párpado del ojo. Lo que tienes que hacer es reconocer en los momentos y circunstancias en los que te está brincando. Es un tic. Los tics son afectaciones físicas asociadas a la ansiedad. Atiende tu trastorno de ansiedad. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ya te lo contesté. El síndrome de las piernas inquietas sí es una forma de un trastorno de ansiedad, pero también tiene otros factores afectivos asociados, pero sí. Tu instinto rápido. Fíjate, ahora que está Spider-Man de supermoda, yo te tengo que decir que si nosotros diagnosticáramos a Spider-Man en cualquier multiverso, presenta bastantes ataques de ansiedad. De hecho, Spider-Man 2, pudiéramos decirlo, tenía ataques de pánico en una de las... Por eso se hace malo después. Stevia, bueno, esto ya les platicamos. Por el contrario, te acostumbras, pero tienes que avanzar. El cerebro se acostumbra a todo, sí, tienes razón, incluyendo la enfermedad, pero la conciencia, lo que nos hace diferentes a los animales es el reconocimiento del estado superior mental que hace que podamos hacer estos pequeños cambios. Si no tienen, gracias Marcelina, como siempre es un placer. De verdad que sí, Luis, me encantará que podamos compartir esta información de la manera que crean importante, porque en verdad un correcto diagnóstico hace un muy buen pronóstico. Muchísimas gracias a todos. Saben que pueden seguirme a través de las redes de Neuropsicología Integral. Esme, como siempre, es un placer y es un honor estar con cada uno de ustedes. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en el siguiente mail. Hasta luego.